Es importante mantener una sensación de hambre constante. Esto ocurrió poco después de cumplir 21 años y soy mujer. La historia viene al caso porque soy lesbiana. Con la creencia de que el destino se cumpliría, empecé a usar Tinder. Durante una semana, todo fue bien hasta que encontré a otra chica que se hacía llamar Tony. Según su perfil, tenía 21 años y mi rango de edad no era aplicable a los menores de 20 años. Su edad era evidente y no hubo ningún problema. En nuestro primer encuentro, me envió un mensaje de texto. No le di mucha importancia. Me pareció que había estado al teléfono y recibió la noticia de que íbamos a coincidir inmediatamente. A decir verdad, tenía que lavarme los dientes cada vez que intentaba acercarme a otras chicas en Tinder. Espero que no parezca una falta de respeto. La mayoría de las chicas que conocí eran tan tímidas que me hacían sentir incómodo. Supongo que lo que uso son las aplicaciones de citas. Me llevé una grata sorpresa cuando Tony me envió un mensaje y la conversación fluyó sin tapujos. En cuestión de segundos, me dio una respuesta clara a todas mis preguntas, que al principio me parecieron abrumadoras, pero confesé que me sentía juzgada. Quedamos por la tarde y nos comunicamos brevemente un sábado por la tarde, aproximadamente a las 4 horas. Le informé claramente de mis planes para esa noche. Mi uso del teléfono era limitado a veces debido a mi apretada agenda. Al despertarme me di cuenta de que había recibido mensajes de ella, pero decidí comprobarlos al día siguiente. Su mirada reveló que me había enviado 20 mensajes, algunos largos y otros cortos. Me preguntaba por mis actividades y compartía conmigo detalles aleatorios. Recibí de ella 3 mensajes de buenas noches, en los que me expresaba su deseo de que durmiera bien y también me prometía buenos días y las 9 de la mañana. Aunque me sentía sofocado e incómodo, no quise ser grosero con ella. Sospechaba que era aprensiva. La posibilidad de un romance entre ellas podía deberse a que nunca había hablado con otra chica y parecía extremadamente tranquila. No es recomendable hacer caso omiso de la intuición, pero a mí me desagradaba mucho ser descortés. He llegado a comprender que lo que los demás piensen de ti es irrelevante. Si alguien se muestra extraño, de eso se trata. Tómate un momento para marcharte. Evita darles el beneficio de la duda cuando tengas el presentimiento de que algo no va bien. He tenido novias en el pasado, pero me doy cuenta de que algunas personas no tienen esas mismas cualidades hasta más tarde. Tuve la impresión de que ella era una de esas personas. Le contesté amablemente y le informé de los acontecimientos de mi noche y pregunté por su bienestar. Una vez más, dio una respuesta rápida. Era bastante inquietante. Parecía como si estuviera constantemente al teléfono. Me sentí obligado a responderle rápidamente porque sabía que me enviaría más mensajes si no lo hacía. Hablamos un rato y entonces surgió el tema de mi cumpleaños. Tras expresarle mi emoción por cumplir 21 años, me informó de que tenía 19 años. Me quedé perplejo porque en su perfil ponía que tenía 21 años, pero me informó de que era un error y no podía modificarlo. Sus siguientes palabras tuvieron un mayor impacto en mis sentimientos, haciéndome sentir incómodo con ella. En su biografía decía que tenía 19 años y había incluido su edad en los comentarios, pero era un engaño. Antes de pincharla, había leído atentamente su biografía y estaba seguro de que no había ningún error en su edad. Me puse en contacto con ella, pero me informó de que estaba equivocado y que debía examinarme. ¿Cuánta información posee? En la primera línea de su biografía ponía 19 de septiembre del 21. Ella se enmendó para hacerme creer que era un fraude, pero yo no tenía conocimiento de su biografía anterior. Su falta de honradez me irritó mucho. Aunque no estoy en contra de la idea de que una persona de 21 años tenga 19, no creo que tenga mucho en común con alguien más joven. La diferencia no es significativa, pero refleja mis sentimientos. La insistencia de Tony en no revelar su edad y fingir lo contrario me resultaba muy embarazosa. Si accidentalmente introdujera una edad incorrecta, ¿borraría su cuenta y la revertiría? Dejé de responder a Tony, finalmente, rompí con ella. Se podría pensar que fue el final, pero no fue así.
Esa noche estaba navegando por Tinder cuando me topé con el perfil de Tony. Aunque decía tener 21 años, era evidente que se había creado una cuenta nueva en otro dispositivo. Las fotos de su perfil eran idénticas, y su bio tenía todo en mayúsculas y el mensaje: envíame un mensaje directo. Lamento no haber hablado contigo. El mensaje iba dirigido a mí porque mencionaba mi nombre. Aquella noche me sentí tan perturbada que apagué el teléfono e intenté mantener la compostura. Consideré la posibilidad de borrar mi propia cuenta, pero no estaba segura de qué hacer. Hice un swipe y me fui para asegurarme de que no coincidíamos. Barajé la idea de denunciar su perfil. Ya era demasiado tarde, pues la había birlado. Mi decisión de eliminar mi cuenta no fue un gran problema, ya que nunca me había cruzado con nadie que tuviera potencial para convertirse en algo. Dudaba si abrir la aplicación, pero persistí en comprobarlo por miedo a descubrir otro perfil de Tony. Al cabo de unos días, su historia volvió a aparecer. El mensaje era esencialmente el mismo, con mi nombre y su biografía apareciendo como si estuviera conversando conmigo. El pueblo en el que residía no era una ciudad importante con millones de habitantes en aquel momento. Me asusté tanto que sentí la necesidad de borrar mi cuenta. Tony ha permanecido sin comunicación desde entonces. Estoy agradecido a Dios. No estoy segura de cuál era su trato, pero me hace preguntarme si consiguió crear otras cuentas y utilizar un algoritmo para vigilarme. Todavía me hago muchas preguntas. ¿Cuántas cuentas creó? ¿Es posible que sigan ahí en este momento? ¿Sigue buscándome? ¿Cuál fue el resultado de su falsa confesión de edad, que la convirtió en una persona tan necesitada? Esta es la primera y espero que única vez que he tenido que lidiar con alguien que se comporta de esta manera. Nunca volveré a usar Tinder. Conocer gente en persona es más importante para mí. Hasta hace poco, solo había reflexionado sobre este asunto mientras hablaba con un amigo. En la época de este suceso, yo debía de tener entre 17 y 19 años, dado que actualmente estoy en la treintena. Este chico y yo mantuvimos una breve relación sentimental mientras yo trabajaba en el centro comercial. ¿Es cierto que flirteaba conmigo todos los días mientras yo estaba en la tienda? Yo era extremadamente tímida e ingenua, y no esperaba que se me acercaran hombres. En retrospectiva, sospecho que él reconoció mi falta de confianza y mi torpeza. Esto te hace vulnerable a las acciones de un depredador. Por aquel entonces, tenía entre 20 y 30 años, lo que le hacía un poco mayor que yo. Nuestro primer día lo pasamos en un descanso en el patio de comidas. Nuestros planes iban sobre ruedas hasta que decidimos ir a pasar el rato a su casa después del trabajo. Este fue el primer indicio de que las banderas rojas aún no formaban parte de su repertorio. No tenía intención de quedar con él, pero tras varias semanas de conversaciones telefónicas y su continua asistencia al trabajo para las citas de descanso en el patio de comidas, decidí programar un encuentro con él un día después del trabajo. No estaba a una distancia significativa de donde yo residía. Si son unos buenos 10 minutos. Me dirijo hacia su morada. Recuerdo haberme sentido incómodo, pero también creía que solo estaba nervioso. Como he dicho antes, no tenía experiencia previa en citas y me sentía extremadamente cohibida durante ese periodo. Estaba a punto de practicar mentalmente, entablando discusiones frías y revelando maneras de enmascarar mis extraños hábitos. Fui a su casa. Al entrar, me siento en el salón y empiezo a ver la tele. Posteriormente, enciende un canuto. Fumé, pero no mucho. Comparado con mis experiencias anteriores, ahora fumo más que antes. Un millennial tiene la capacidad de salvarle la vida a uno. Sin embargo, me transmite la verdad. Después de ocultarlo un par de veces, me di cuenta de que algo iba mal. Mi memoria tiene recuerdos de sentirme excesivamente colocado después de dar solo unas caladas. Me di cuenta de que no estaba fumando cuando se lo devolví. Fingió darle un golpe y luego me lo devolvió, diciéndome que debía ensancharlo una vez más. También me resultó difícil mantener encendido el canuto. Creo que me había dejado llevar por la frustración y opté por pasar tiempo con él.
Además, la cabeza me daba vueltas y empecé a experimentar cada vez más bloqueos mentales. Recuerdo que me dijo que acabara los cigarrillos y descansara un poco antes de irme a la cama. En esta coyuntura, estaba dispuesto a marcharme e ir directamente al fondo del montón. Me costó levantarme y no recuerdo por qué. Él se da cuenta y se levanta como para ayudarme a levantarme, pero no consigue empujarme al sofá. En esta coyuntura, experimento auténtico miedo, ya que sospecho que tiene motivos ocultos y cada vez es más intenso. Aunque no soy muy pequeña, me encuentro en una situación terrible cuando intenta quitarme la ropa. Me tenía cogida por el cuello y me besaba el cuello con gran fuerza. Pude caer al suelo y él cayó también. Tras un breve forcejeo, me levanté y troté hacia la puerta antes de salir finalmente. Él me seguía de cerca. ¿Es un desvanecimiento o un favor, como podría llamarse? La señal de stop de la calle fue vista por la policía. Al ver a la policía, regresó inmediatamente a su casa. Recuerdo que intenté ayudarles, pero no parecieron reparar en mí, ya que siguieron de largo. Debido a su mala calidad, la policía estaba apostada en muchos lugares. Es gracioso porque nos burlábamos de que no hicieran nada para prevenir la delincuencia, a pesar de su presencia constante en todas las manzanas. Sin embargo, después de ese día, estuve totalmente de acuerdo en que su presencia podía evitar un delito más grave. Después de trastear con las llaves, subí a mi coche. Al llegar a la señal de stop, conduje calle abajo y me detuve. Estaba completamente agotado por la situación. Tenía alucinaciones y todo me parecía doblemente borroso. Por suerte, conseguí volver a casa tras desviarme 3 kilómetros por hora. Pasé un tiempo considerable en el coche, contemplando si debía llamar a una ambulancia y simplemente hablar con sinceridad sobre el tabaco. Era evidente que tenía algo más que un poco de marihuana. Me encontraba en un estado terrible. El corazón me latía con fuerza y la cabeza me iba a 1000 por hora. Después de llamar a mi amiga, me sugirió que durmiera la mona. Me dijo que podría haber sido polvo de ángel o cracker de cocaína. Hay varias razones por las que ya no somos amigas, pero esa es otra historia. No soy una persona de verdad. A pesar de mi llegada inicial, seguía teniendo resaca al despertarme por la mañana. No es un tipo de resaca inducida por el alcohol, sino más bien una sensación de agobio, si eso tiene sentido. Me amamanté a mí mismo al día siguiente mientras contemplaba mis decisiones. Esta situación me enseñó muchas cosas. Casi me violan y drogan cuando visité la casa de un desconocido cuando era adolescente. El miedo a salir o comunicarme con gente nueva me hizo dudar durante mucho tiempo. A menos que presenciara cómo se hallaba una persona de confianza, que normalmente era mi grupo de amigos, nunca volví a fumar. Después de esto, vi a este tipo unas cuantas veces. Se acercaba a mi lugar de trabajo y me hacía una mueca. Me sentí absolutamente aterrorizada y causó un trastorno total en mí. Poco después me ofrecieron un nuevo trabajo y me siento algo arrepentida por no haber informado a la policía. No está claro si podría haber tenido un impacto positivo, pero sabemos cuántas chicas se han visto afectadas por este lamentable acto. Aún no he descubierto el contenido de la venda. Para los que fuman hierba, me gustaría darles un consejo. La presencia de algo más que hierba es evidente si alguna vez os encontráis luchando por encender vuestro porro o canuto. Es importante abstenerse de fumar con alguien de confianza después de oír esto. Si no vas a liarte, echa un vistazo a la hierba antes de que se haya liado. En caso de que te parezca incómodo, siempre puedes pedir examinar los cogollos para estudiar la pantalla. A pesar de su tono friki, ¿quién no disfruta de la compañía de fumadores cultos? Hombres de todas las edades, con el pelo crecido. Me he dado cuenta de que no todos los individuos tienen buenas intenciones, a pesar de su persistencia en mostrar interés por ti. Es ventajoso cuando no tomas decisiones tontas como las mías. Sin embargo, esto no hace que este tipo o tipos como este sean menos. Es importante que os mantengáis a salvo. Soy una mujer de 34 años que vivió el incidente de San Valentín cuando tenía unos 19 o 20 años. Hasta que cumplí los 17, nunca tuve una relación.
Ni qué decir tiene que nunca tuve una pareja romántica. El día que ocurrió, escribí en mi muro de Facebook que volvería a estar soltera sin ninguna relación romántica. Ser esa chica me hacía sentir inferior y motivaba a los demás a elevarme y subirme el ego. Había recibido una respuesta a una solicitud de amistad que me habían hecho recientemente. Un hombre cuya identidad no recuerdo en absoluto, pero sí que era guapo. Un mensaje de texto en el que me informaba de que él también estaría solo, y pensaba que estaría bien vernos en un día tan especial. Le pregunté a Leo con el teléfono y me contestó, ¿qué hay ahí arriba? Una cena de película. Asentí y concertamos una cita en la que podría venir a recogerme. Ese día tenía trabajo, pero saldría temprano para explorar el estado. Me preparé e informé a mi madre de que pasaría la noche en casa de mi mejor amigo. Mi madre estaba convencida y me tranquilizó. Ten cuidado, vale, está bien. Estaba previsto que la persona viniera a recogerme a mi complejo de edificios entre las 7:30 y las 8 horas. Me avisaron de que estaba fuera y cogí mis pertenencias para marcharme. Al subir a su coche, intercambiamos un saludo amistoso y recuerdo que pensé, ¿qué mono es? Respondí a su pregunta sobre mi día y si estaba lista para irme. Vamos a movernos. Me preguntó si me interesaba visitar un cine cercano. Yo residía en DC y le aseguré que podíamos viajar a cualquier destino dentro de los límites de la ciudad. La distancia entre Virginia y Maryland era inferior a 20 minutos. La situación del aparcamiento en mi barrio era terrible y la gente solía utilizar el autobús o el tren para desplazarse. Me propuso ir a Virginia y ver una película antes de cenar. Di mi aprobación y proseguimos. La zona por la que habíamos pasado me resultaba familiar. Conocía la ubicación del cine, pero cuando fuimos en dirección contraria, me sugirió que el cine estaba situado en la dirección opuesta. Respondió con un simple "ese no me gusta". De esta manera, el resultado es más favorable. Es genial, ¿verdad? A pesar de sentirme algo desorientado, simplemente asentí y creí que todo iba bien hasta que de repente se encontró con un camino oscuro. Había casas, pero parecían recién construidas y completamente oscuras, lo cual es extraño porque siempre hay algún indicio de que hay gente viviendo en ellas aunque no estén presentes. Me entró un poco de pánico y le pregunté, ¿qué demonios es esto? ¿Qué sentido tiene nuestra presencia en esta calle? Me menospreció y me fulminó con la mirada. Y luego se mostró dispuesto a pasar un rato conmigo en privado para conocerle mejor. Sentí que el ritmo de mi corazón subía y bajaba. Intuí que ese era el momento en que sería violada sexualmente y potencialmente asesinada. Un hombre y una persona que estaban cerca de mí se esforzaron por besarme. Me desvié y le informé de que no tenía ningún deseo de hacerlo. Optó por plantarme sobre el pecho y luego me aconsejó que descansara, nena. No pasa nada. Le aparté mientras le decía que no tendríamos un encuentro sexual. Empezando a temblar, procedió a exclamar, «Dios mío». Nunca he tenido ningún rechazo por parte de las chicas. Si por casualidad estás conmigo, es algo bueno. Reprendió repetidamente. La gran apertura de mis ojos me dejó completamente atónito, pero tuve el valor de decir, «Hay una primera vez para todo». Me miró con incredulidad, como si fuera yo la que se negara. Una mujer que mide 1,7 metros y pesa más de 90 kilos estaba declinando una oferta de un hombre, tan musculoso y de su mismo calibre. Me pareció que su ego estaba herido y temeroso del futuro. Tuve 1.000.000 de pensamientos. Es aconsejable que ponga fin a mi trabajo inmediatamente. ¿Cuál es mi próximo destino? No estoy seguro de dónde me encuentro. Creo que Dios estaba conmigo aquella noche, porque el hombre que encendió su coche arrancó a toda velocidad y luego condujo en otra dirección, incitándome a pedirle que me llevara a casa. Si hubieras sabido que solo querías ligar, no habría salido contigo. Deberías haberme informado de tus intenciones y luego dejarme decidir si quería. En lugar de dirigirse a mí, condujo hasta la estación de metro más cercana y esperó a que saliera. Me sorprendió para mi desgracia cuando salí del coche y cerró de golpe su puerta. Aceleró y me encontré en una estación cerrada por obras.
Recurrí a mi compañero más cercano, que prometió conseguirme un taxi y correr con los gastos. Todos los días doy gracias a Dios por tener una amiga como ella y no haber sufrido ninguna desgracia mientras dormía. Se esperaba que dejara de tener citas por internet, pero mi práctica persistió. Me abstuve de quedar con alguien a solas o por una noche. Ignoro lo que le ocurrió a ese individuo después de aquello. Recuerdo que lo bloqueé y nunca miré atrás. Uno de los momentos más aterradores que he vivido. Felicia, siempre he sido una mujer que ha desarrollado vínculos más fuertes con otras personas en línea que en la vida real. He tenido mi parte justa de malas experiencias, y esta es una de ellas. Recuerdo un momento cuando tenía unos 22 años. Un hombre que conocí en Med me tuvo una cita y voy a llamarle por el nombre de él. Déjame decirte que fue una situación muy caótica. Al principio, me llevó a dar una vuelta por la ciudad, deleitándome con la vista de lo que se avecinaba en el cielo nocturno. Al ser gitano y andar siempre a pie, no tenía ningún problema. Mantenía conmigo una conversación incómoda y extraña, pero no me daba ninguna respuesta. Nos pedía que fuéramos a su casa a ver una película y a comer pizza, lo cual no le parecía raro. Al aceptar, le enseñamos su casa, pero yo no era consciente de que me había estado acompañando allí durante los últimos 10 minutos sin que yo me diera cuenta. Mientras veíamos la película, no dejaba de intentar abrazarme y besarme. A pesar de todo, persistí en mantenerme alejada de él. Se enfadaba si me sentaba en el suelo en vez de en el sofá. Empezó a regañarme por hacerlo. Se abstenía de pedir o preparar la cena. Tuve un problema médico y fui al baño cuando empecé a sentir un fuerte dolor de estómago. Sangraba mucho. Su enfado fue evidente cuando salí y le dije que tenía que irme a casa. Intenté ponerme los zapatos, pero me los quitó junto con el bolso antes de obligarme a entrar en su habitación. Luego se trasladó a la cama y me ordenó que me volviera a dormir. Colocó mis pertenencias a un lado de la cama y se sentó de espaldas a mí. Pasé un tiempo inexplicable tumbada antes de que resoplara como un bebé, haciéndome consciente de su somnolencia. En ese momento, rodé lenta y hábilmente de la cama al suelo antes de arrastrarme para recoger mis pertenencias antes de salir, finalmente, de la habitación. Me descalcé y abrí la puerta en voz baja. Me deslicé, la cerré y procedí a correr escaleras abajo antes de aventurarme en el aire nocturno. Seguí corriendo hasta llegar a mi destino. Justo a tiempo para ocuparme del asunto médico, llegué a casa y me cambié de ropa. Estuve en estado de shock durante más de una hora antes de que mi amigo de la habitación se despertara y me encontrara llorando en su bañera. Fue una experiencia terrible por la que no quiero que pase nadie. Es importante que todo el mundo esté seguro. Como mujer de 23 años, estoy enamorada de la pareja más increíble de mi vida. Me llamo G. Sin embargo, no siempre fue así. En mi opinión, lo que era el año 2017. Yo era socialmente inepta y pasaba la mayor parte de mi tiempo en internet. Acababa de terminar una relación terrible llena de traumas y no quería conocer a nadie. Esta no es la ex de la que quiero hablar. Geeking era una aplicación de móvil que existía por aquel entonces. Una extraña app para juegos de rol que me resultaba divertida y que descubrió un chico de entre 15 y 16 años. La aplicación ya no está disponible en la tienda de aplicaciones debido a las acusaciones de pedofilia de sus creadores y usuarios. No recuerdo cuáles, pero eso no viene al caso. Tuve la oportunidad de conocer a algunas personas en esa plataforma. Uno de mis amigos más cercanos. John también fue alguien a quien tuve la oportunidad de conocer. John y yo nos pusimos en marcha rápidamente. Al principio renuncié al juego de rol porque era bastante parlanchín. Tenía un comportamiento pervertido y le gustaba utilizar la función de texto para pedir sangre, que denota relaciones sexuales. Descubrí que vivía en Indiana y que era un año mayor que yo. Durante ese tiempo, yo residía en Virginia. Era improbable que alguna vez nos viéramos cara a cara. John no tenía planes de ir a la universidad, pero aspiraba a convertirse en actor de doblaje. Se pasaba todo el tiempo jugando a videojuegos, masturbándose y fumando marihuana. La inocencia de mi juventud era evidente.
Es posible que la razón de experimentar soledad y ansiedad extrema en la vida real se debiera a la socialización con la gente. La conocí por internet después de terminar el instituto y empezamos a salir poco después. Nunca le había visto en la vida real, pero habíamos hablado mucho de ello. Ninguno de los dos revelamos a nuestros padres que teníamos una relación. Él me comentó que mi familia es muy precavida y que no era la mejor opción. A día de hoy, siguen siéndolo. Llevábamos años saliendo de forma encubierta, pero solo se convirtió en un asunto universitario oficial cuando por fin pude empezar. Parecía que tenía la pareja perfecta. Sentía que mi mujer estaba cuajando. Me sentía cómoda revelándole a John que mi trauma sexual del pasado me había dejado vulnerable. Fue un paso en falso importante. Me había interrogado al respecto con una mezcla de preguntas incómodas. Era como si lo fetichizara. Me preguntó si me había sentido bien durante la violación de mi ex. Me preguntó si alguna vez había tocado las nalgas de mi ex. Me sentí muy incómoda. Tenía la impresión de que simplemente me estaba cuidando. Le dije que no. Admitió sentirse mal por las acciones de mi ex hacia mí unas noches más tarde. Incluso expresó su deseo de violarme hasta hacerme sangrar. Me dio una explicación detallada de por qué no podía tener mi virginidad anal por mí. Era consciente de que me había causado angustia. Mis palabras hicieron que me enfadara. Me sugirió que superara la situación. Terminó su comunicación conmigo. A la mañana siguiente, me disculpé con él después de dormir y contemplar lo que había hecho mal. Fue poco después de empezar la universidad. Vivir en el campus y participar en sus actividades formaban parte de mi vida de estudiante de primer año. Estaba decidida a desgarrar mi alma y empezar de nuevo. A John no le hizo ninguna gracia. Antes de que yo fuera a hacer algo, él expresaba con frecuencia su frustración o provocaba discusiones. Cuando salía sola a hacer algo, me llamaba zorra y luego me acusaba de engañarle porque estaba con unos amigos varones de la clase a la que asistía. Opinión, más o menos. Debería haber reconocido esto como una advertencia, pero no lo hice. Creía que me encontraba en un estado de amor y felicidad. Me atraen ambos sexos. Tengo preferencia tanto por hombres como por mujeres. Antes de nuestra relación, John había estado con otras personas. A mí me parecía bien, pero al principio de nuestra relación le pedí que interrumpiera el contacto. Él alegó que era injusto porque yo le ponía trabas. Creía que era aceptable que mantuviera relaciones sexuales con mujeres, ya que soy bisexual, pero no con hombres. Él puede usar el baño con otras chicas, y yo no experimenté ningún dolor. La razón por la que lo consumí no está clara. No tenía intención de hacer nada más que por él. Rápidamente dejé de asistir a lugares durante mis años universitarios. Mi ausencia de las actividades del club hizo que me sintiera demasiado deprimido para asistir a clase, lo que provocó que se me llenara el primer semestre. Mis padres estaban disgustados, la verdad. Les comenté que podría mejorar mi rendimiento en el siguiente trimestre, después de las vacaciones de invierno. Mi vida sería completamente distinta si me fuera de vacaciones de Navidad. Estábamos visitando a la familia en Kentucky, que está a unas 3 horas en coche de John. Imprudentemente, tomamos la decisión de vernos y tuvimos que quedarnos con él unas semanas hasta que volví a la escuela. A pesar de la oposición de mis padres, estaba decidida a hacerlo realidad. Acabamos conociéndonos en enero de 2020 después de salir y escondernos durante 5 meses, lo que fue una experiencia extraña. A mis padres les dieron una habitación y la madre de John nos iba a llevar a cenar a él y a mí porque él no tenía. Elegimos una langosta roja como nuestra elección de comida. Mamá y yo preparamos la mesa y él comentó casualmente: "Hey, y yo tenemos una relación, pero ella se fue hace poco. Sigues hablando de ella y luego tuvimos una cena tranquila", pensé. La madre del coche tenía que hacer unos recados y nos dejaron quedarnos dentro, aunque John me tocaba el muslo en la parte de atrás. Me sentí incómoda porque su madre podría habernos pillado si no llevábamos ropa. Al cabo de un rato, su madre se fue a la tienda y él me estaba besando y tocando el pecho sin previo aviso. No me lo esperaba y era extraño.
Apretaba demasiado y me causaba dolor. Se encorvó y escrutó a su alrededor antes de desabrocharse los pantalones. A pesar de mis objeciones, insistió en que le dejara espacio para pensárselo. Afirmé que no era consciente, pero él me aseguró que era más eficaz que aceptara y trabajara para conseguir mis objetivos. Cuando regresó al hotel, su madre volvió después de haber decidido no acompañarme. Había informado a mis padres de que John y yo teníamos una relación, y ella estaba más que encantada de recibirme para quedarse. Todo se torció. Después de eso, mi madre empezó a gritar y a llorar, y se dijeron muchas cosas que todavía no supero. John y su madre se fueron con la intención de recogerme y pasar el mes viviendo con ellos. Mis padres me gritaron y, cuando me desperté, mi madre me observaba atentamente y miraba fijamente al niño dormido. Debo mencionar que no dormí nada durante la noche. Me quedé tumbada. Mis padres se marcharon a Virginia después de que mi hermano John y su madre me recogieran a las 8 de la mañana del día siguiente. Nos dejó en la antigua morada de Steaded y regresó a su casa. Estaba sola con John y quería irme a dormir. Entré en su cama y cerré los ojos para dormirme. Me abrazó y me preguntó por el problema. Le comenté que no me sentía bien y que tenía ganas de dormir. En lugar de decir, tengo otra idea que te hará feliz, me cogió la mano con fuerza. Entendí claramente lo que quería decir y le pregunté por la posibilidad de hacerlo. La noche se me hizo tan larga que no encontraba fuerzas para dormir. Estaba agotadísima. Después, se levantó y se dirigió a la salida de la cama. Había empaquetado algunas de mis pertenencias, incluido un ordenador portátil y ropa. Empezaron a empaquetarlo con una actitud histérica y sin palabras, diciendo que debería volver a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era consciente de que no tenía intención de volver a casa y de que no había forma de que lo hiciera. Yo no quería estar con él y quería irme a casa, así que le dejé salirse con la suya. Tenía la sensación de estar saliendo de mi caparazón. Sentí que estaba observando de cerca a otra persona. Me había abrazado y besado tras sus últimos momentos. Me estaba expresando su amor por mí y por mi grandeza. Cuando se fue a dormir, rompí a llorar. Durante un mes, nos quedábamos en casa de sus expadrastros o de su madre. Consumía drogas habitualmente y me agredía sexualmente. El mes que llevo aquí está borroso. No recuerdo nada. Después de un tiempo, volví a mi casa en autobús. Estaba demasiado avergonzada para decirles a mis padres que tenían razón y que no era aconsejable pasar tiempo con John. Les engañé y les aseguré que siempre había sido un caballero intachable. Posteriormente, mi existencia se esfumó en 2 años y se produjo la pandemia. A pesar de asistir a un colegio comunitario, persistía en suspender las clases. John exigía toda mi atención y me amenazaba si no mantenía una conversación con él las 24 horas del día. No paraba de decirme que no valía nada y que no le merecía. A pesar de todo, esta historia tiene un final feliz. Tardé 1 año en la universidad comunitaria en hacerme amiga de un chico muy agradable. Se enamoró de mí y nos hicimos buenos amigos. Me hizo darme cuenta rápidamente de que no me merecía el modo en que John me trataba. Era la persona más bondadosa que he conocido. Con el tiempo, encontré el valor para separarme de John con cariño, y sobre todo reconozco la ayuda que me prestó mi amigo. Me hace creer que mi relación con John sería diferente si no fuera por él. Han pasado casi 3 años desde que empezamos a salir y no puedo agradecerles lo suficiente el amor que me tienen. Si estás escuchando esto, John, espero no volver a verte nunca más y que busques ayuda o te enfrentes a la persona tóxica y abusiva. Buena suerte con eso.